Quiero comenzar esta reflexión, como lo hago usualmente, con una pregunta. Voy a mencionar 3 escenas bíblicas, todas muy conocidas, y la pregunta para ustedes es, ¿qué tienen ellas en común? La primera, la hija de Jairo, uno de los principales de la sinagoga, se enferma gravemente. El hombre desesperado busca ayuda en Jesús, pero después de ciertos incidentes que están en detalle en la palabra, cuando Jesús llega al hogar ya la niña ha muerto. Lázaro, esta es la segunda escena, enferma de gravedad. Sus hermanas María y Marta mandan a buscar al Señor, pero cuando él llega a casa, ya en Betania, Lázaro tiene varios días de muerto. En la tercera, también es una escena conocida, pero tiene tantos detalles que probablemente la confundimos con otras. Mientras los discípulos viajan en una barca a Capernaum, Jesús ora en un monte y una tormenta muy fuerte se desata en el lago y los discípulos temen por su vida. ¿Qué tienen en común estas 3 escenas bíblicas? Bueno, si digo lo que ella mencionó, entonces se arruina la introducción de ahí vamos a llegar. Aparentemente en cada una de ellas, el Señor Jesús llega tarde. Llega a casa de Jairo cuando la niña o jovencita ha muerto, igualmente allá en Betania, a casa de María y Marta, y cuando los discípulos han estado durante horas luchando con las embravecidas aguas, batallando con esa feroz tormenta, entonces el Señor Jesús llega. En apariencia, y grábense estas palabras, en apariencia, en los 3 casos, Jesús llega tarde. La siguiente pregunta es, ¿llegó realmente tarde? ¿Llegó realmente tarde? La respuesta es un rotundo no. Entonces, ¿cómo podemos entender que a veces cuando más lo necesitamos, cuando estamos en el crisol, en el fuego de la prueba y parece que ya las fuerzas no aguantan, cómo podemos explicar que a veces pareciera Él demorar? Bueno, algunos ejemplos bíblicos que voy a mencionar rápidamente porque todos son conocidos, nos van a dar una idea de que vamos a llamarlo así, el tiempo de Dios o los tiempos de Dios no son los nuestros. Dice la Escritura, Génesis capítulo 12, que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Un poquito antes el Señor le había prometido, haré de ti una gran nación. ¿Qué edad tenía Abraham? 75. Pero Isaac nació cuando Abraham tenía, ahora es Abraham, 100 años. Así que 75, 100 menos 75, 25 años. ¿Podríamos entonces decir que Isaac nació 25 años tarde? ¿O que su nacimiento se demoró 25 años? Bueno, humanamente hablando podríamos decirlo, pero el tiempo de Dios parece ser diferente. Después de haber sido escogido como el futuro dirigente, líder del pueblo de Israel, para salir de la servidumbre egipcia, Moisés pasó ¿cuántos años en el desierto? 40 años. O sea, ¿podríamos decir entonces que el éxodo comenzó 40 años tarde? Humanamente probablemente sí. Pero de nuevo, el tiempo de Dios parece ser muy diferente. Y un ejemplito más, porque el punto creo que ya está claro. Cuando David fue escogido por Dios, y de hecho ungido por el profeta Samuel, para ser el siguiente rey de Israel, todavía pasaron 14 años y David fue fieramente perseguido por el rey Saúl. 14 años después de haber sido ungido. ¿Podríamos decir que el reinado de David comenzó 14 años más tarde? ¿O se tardó 40 años en comenzar? ¿Captamos la idea? Un autor, él se llama James Dobson, muy conocido.
sobre todo por sus obras sobre familia. Él escribe: Dios nunca llega tarde. De hecho, ese es el título de nuestra reflexión. Dios nunca llega tarde. Sencillamente, dice Dobson, lo que sucede es que su horario es diferente al nuestro. Una cita corta, fácil de recordar, como dice, Él nunca llega tarde, sencillamente su horario es diferente al nuestro. Bueno, en el caso de la hija de Jairo, ya sabemos, cuando llega a la casa, ella está muerta. En el caso de Lázaro, no horas, sino días de muerto. Pero mi atención se va a concentrar, o nuestra atención, en el tercero de los primeros 3 ejemplos, y es cuando los discípulos abordan una barca y se desata una tormenta en el lago. Vamos a los detalles. Y de hecho, vamos a ir a 3 de los evangelios y mantengan de alguna forma los 3 marcados en el capítulo que les voy a indicar, porque nos van a hacer falta los 3 y nos vamos a mover de uno al otro para armar, digamos, el rompecabezas completo acerca de qué fue lo que pasó ese día y cómo es que aparentemente Jesús llega tarde y por qué. Vamos a comenzar con Mateo 14 y marquen también por allí Marcos 6, Juan 6, y entonces yo les voy a indicar seguidamente los versículos. Vamos a comenzar con Mateo capítulo 14, para enterarnos de los antecedentes de lo que pasó ese día en el lago. Mateo capítulo 14. Si leemos un poquito antes, en el capítulo 14, a partir del versículo 13, si leemos antes del versículo 13, nos enteramos de que Jesús ha alimentado a los, ¿cuántos miles alimentó? Quise decir el versículo 13, más bien debo decir desde el versículo 22 es lo que nos interesa, pero si leemos antes, desde el versículo 13, nos encontramos con el milagro de la alimentación de los 5,000. Es importante que sepamos qué ocurrió antes de lo que comienza a narrar Mateo en el versículo 22. Jesús ha alimentado milagrosamente. Aquí dice 5,000, pero sabemos que fueron mucho más de 5,000 personas, porque aquí se habla solamente de los hombres. Pero en el versículo 22 dice: entonces Jesús mandó a sus discípulos a entrar en la barca. ¿Por qué Jesús los manda? Y parece que hay cierta premura en que ellos se desaparezcan de allí. Los manda a entrar en la barca, Mateo 14, 22, e ir delante de él a la otra orilla del lago, mientras él despide a la multitud. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo es que después de un momento de gozo, de triunfo, de victoria, de alegría, cuando el Señor alimenta milagrosamente a tanta gente, Él despide a los discípulos y como que los saca del ambiente y los manda a la otra orilla, mientras Él despide a la multitud? Bueno, entonces allí nos hace falta el Evangelio según San Juan. Porque en Juan, capítulo 6, y mantengan allí Mateo 14 marcadito, en Juan 6, en el versículo número 15, leemos qué pasó. Antes de ese versículo 15, Juan refiere el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero en el versículo 15, Juan nos da la respuesta a por qué Jesús despidió a los discípulos en forma aparentemente apresurada. Dice Juan 6:15, como Jesús entendió que iban a venir para arrebatarlo a la fuerza y proclamarlo, ¿qué cosa? ¿Cuál es la razón por la cual Jesús saca a los discípulos del escenario, los hace montar en una barca y los manda a la otra orilla? ¿Cuál es la razón por la cual Él actúa de esa forma tan extraña? Porque la multitud lo quiere hacer rey, y dice allí, a la fuerza. Pero ese era el tiempo de los hombres. El tiempo humano indicaba, esta es la oportunidad para que Él sea nuestro, ¿qué? Nuestro rey y nos libere del yugo romano. Pero ¿qué dijimos en cuanto a los tiempos de Dios? El tiempo de Dios es diferente. No era el tiempo, no era el momento de que Él apareciera como el rey, como el Mesías. Entonces volvió, dice Juan 6:15, a retirarse
al monte él solo. En otras palabras, la multitud quiere hacer rey a Jesús. Él ve que algo está ocurriendo con los discípulos y los manda a salir del escenario. ¿Qué estaba ocurriendo con los discípulos? Bueno, allí tenemos que acudir al deseo de todas las gentes. Y allí encontramos, deseo de todas las gentes, página 343. Vamos a leer, la cita un poco larga, voy a leer un pedacito nada más. Los discípulos no habían abandonado inmediatamente el lugar, o sea, Jesús los está sacando y ellos se quieren quedar. ¿Por qué la insistencia de ellos en quedarse cuando Jesús les está ordenando montarse en la barca y perderse de allí? Oh, dice aquí, es que los discípulos murmuraban. Ahora estoy leyendo textualmente, página 342 del deseado. Murmuraban porque no les había permitido proclamarle rey. Así que, ¿estaban de acuerdo los discípulos en que Jesús fuese proclamado rey? ¿Sí o no? Sí. Es más, los discípulos estaban aupando, estaban animando, eran parte del grupo, y era un grupo grande, que quería forzar a Jesús a ser el rey de los judíos. Y ahora se culpaban, los discípulos se recriminaban unos a los otros por haber cedido con tanta facilidad a su orden. En otras palabras, se fueron de allí a regañadientes. No estaban de acuerdo con Jesús. Razonaban, sigo leyendo, página 342, que si ellos hubiesen sido más persistentes, podrían haber logrado su propósito. Vamos armando el cuadro. La multitud quiere proclamar rey a Jesús. Jesús no lo acepta, saca a los discípulos de la escena, los manda a la otra orilla, los discípulos van de mala gana, y ahora entonces vamos a Mateo de nuevo, el capítulo 14 que supuestamente ustedes dejaron marcado. En Mateo 14, vamos al versículo 23, porque después de despedir a la gente, Mateo 14, 23 dice, despedida la gente, subió al monte a orar a solas. ¿Quién subió al monte a orar a solas? Jesús. Ok. Y al anochecer estaba allí solo. La multitud queda descontenta, los discípulos se van a la otra orilla a regañadientes, Jesús queda orando solo. ¿Y qué sucede ahora en el mar? ¿Qué sucede ahora en el mar? Bueno, sigamos leyendo. 24 de Mateo 14. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ok, Jesús está orando. Los discípulos comienzan ahora a luchar contra las aguas embravecidas. Y ahora el versículo 25 dice, a la cuarta vela de la noche, ya de madrugada, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. ¿Alguien podría decirme la cuarta vigilia de la noche, más o menos, qué horario? La noche comenzaba como con el atardecer, y cada 3 horas, 6 a 9, 9 a 12, segunda vigilia, 12 a 3, 3 a 6. La cuarta vigilia, ¿qué horas era? La cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana, de la madrugada. Pero ¿cuándo comenzó Jesús a orar? Disculpen que los mande otra vez a Juan. Pero Juan 6:16 nos ayuda. Por eso les dije, marquen allí. Juan 6:16. Al atardecer, los discípulos descendieron al mar. ¿Cuándo descendieron los discípulos? ¿Cuándo se montaron en la barca y comenzaron a atravesar el mar? Al atardecer. ¿Y el atardecer más o menos qué hora serían al atardecer? Como las 6 de la tarde. Ok, saquemos cuenta ahora. Al atardecer los discípulos abordan la barca y es a las 3, probablemente las 4 o las 5 o cerca de las 6 cuando Jesús acude en auxilio de ellos. ¿Cuántas horas más o menos? Digamos 6 de la tarde, cuando dice atardecer por razones de economía. A partir de las 6 hasta las 3 de la madrugada, ¿cuántas horas son? 9 horas.
Los discípulos están luchando por su vida, batallando contra un mar embravecido, olas que están rugiendo. La barca parece que no da. Son hombres de experiencia, pero es demasiado para ellos. Y entre las 6 de la tarde aproximadamente y las 3 de la mañana, ¿cuántas horas hay? 9 horas. ¿Cuánto tiempo demoró Jesús en llegar? Oiga, pero parece que se demoró mucho esta vez, ¿o no? 9 horas, pero luchando contra el mar embravecido, no es cualquier cosa. 9 horas. Alguien puede decir, pero a lo mejor Jesús estaba orando en el monte y estaba tan concentrado en la oración que no se dio cuenta de lo que estaba pasando en el mar. ¿Será que eso fue lo que ocurrió? Que no se dio cuenta. Por lo tanto, como se da cuenta, él siguió orando toda la noche. Bueno, ahora vamos a ir a Marcos, ¿ok? Ahora sí, Marcos 6:48. A ver qué fue lo que pasó. ¿Se dio cuenta Jesús de lo que estaba pasando? Bueno, vamos a leer desde el 47. Cuando anocheció, dije Marcos 6, cuando anocheció la barca estaba en medio del mar y él, Jesús, solo en la tierra o en tierra. Versículo 48. Jesús los vio remar, esta versión dice con gran fatiga. ¿Cómo dice tu versión? Esta versión dice con dificultad. La Reina Valera del 95 dice, los vio remar con gran esfuerzo. O sea, ¿se dio cuenta Jesús de lo que estaba pasando? ¿Se dio cuenta Jesús de que sus discípulos estaban en aprietos, sí o no? Sí. Claro que se dio cuenta. ¿Y qué hizo? Wow. ¿Saben qué hizo? Siguió orando. Siguió orando. Pero orando por quiénes? Orando por ellos. Y de nuevo ahora el deseado nos va a ayudar. Y aquí está la primera gran lección. Porque dice aquí lo que ya sabemos tú y yo, pero lo vamos a leer. Jesús, página 343, no los había olvidado. El que velaba en la orilla vio a aquellos hombres que llenos de temor luchaban contra la tempestad. Ni por un momento perdió de vista a sus discípulos. Ni por un momento. Como una madre vigila con tierno amor a su hijo, el compasivo maestro vigilaba a sus discípulos. Primera gran lección en esta hora, cuando tú batallas contra la tempestad, y quizás ahora mismo estás batallando contra una, ¿o no? Bueno, la oración y la lista con toda seguridad no estuvo llena, no estuvo completa. Yo por lo menos no mencioné que tengo a 2 hermanas muy enfermas y no voy a entrar en los detalles. La lista se quedó corta, porque si le damos la palabra a cada uno, en este momento puedo asegurar que cada uno de nosotros está librando su propia batalla contra su propia tempestad. Pero ¿sabes qué? En ningún momento el Señor ha apartado sus ojos de ti. En ningún momento. Como la madre vigila a su pequeñuelo y no quita la vista de él, Dios desde el cielo no te pierde de vista. En ningún momento. Tú podrás pensar, como probablemente los discípulos pensaron, porque 9 horas es bastante, sobre todo si estás luchando contra un mar que parece que te va a tragar, y una barca que parece de juguete en medio de esas embravecidas olas. 9 horas. Durante esas 9 horas, los ojos del Señor estaban sobre ellos. Todo momento. ¿Cuál es tu problema actualmente? Un familiar enfermo. Has quedado sin trabajo. Te enfermaste del COVID y han quedado secuelas. Algún tipo de lucha en el trabajo, en el vecindario, algún problema de salud que tú mismo estás padeciendo. Alguna tentación que por momentos parece que va a arrasar contigo. Los ojos de Dios están sobre ti. En todo momento. Cuando te sientas así como que los ojos de Dios están mirando para otra parte, lee 2 de Crónicas 16:9. Alguien por favor que lo busque. 2 de Crónicas 16:9. Una preciosa promesa. ¿Quién quiere leer? No es Corintios sino Crónicas.
Hasta allí. Los ojos del Señor, dice aquí, contemplan ¿cuánto? Toda la tierra. ¿Con qué objeto? Para mostrar su favor. En esta versión dice, fortalecer a los que tienen corazón íntegro hacia Él. Los ojos de Dios recorren toda la tierra, buscando a sus hijos, con el fin de favorecerlos. Y dice aquí esta versión, fortalecerlos. O sea, si estás librando una batalla ahora, el Señor te está fortaleciendo. Tú quizás no lo sientes. A lo mejor te preguntas por qué demora tanto. Los tiempos del Señor son diferentes. Él está en el control. ¿Sí o no? Él está en el control. Pero no solamente están sus ojos sobre ti. Mientras los discípulos batallaban contra la tempestad, ¿qué era lo que el Señor hacía por ellos? Oraba por ellos. Y qué bueno es saber. Y qué bueno es que tú sepas hoy. Tú que estás enfrentando tu prueba y piensas que eres el único que está luchando, qué bueno saber que el Señor está orando por ti. El Señor está orando por ti para que tu fe no falte, para que te aferres a las promesas que Él mismo ha dado y para que creas, más allá de toda duda, que Él va a actuar en su tiempo, en su momento, en el momento oportuno. ¿Sabías que Jesús estaba orando por ti? No importa cuán fuerte sea la prueba, saber que Jesús está orando por ti y por mí, de alguna forma nos alivia, ¿verdad que sí? De alguna forma nos da ánimo, ánimo para seguir adelante y para seguir luchando. Pero ahora entremos un poquito en la tormenta. En ese mismo libro que leí, dice que el Señor anhelaba, escúchame bien esto, que el Señor anhelaba calmar la tempestad. Esa tempestad estaba fuera de ellos, la tempestad del lago. Pero primero necesitaba calmar otra tempestad. Perdone mi garganta hoy. Creo que tenía mucho tiempo sin predicar. Antes de calmar la tempestad en el lago, había otra tempestad que el Señor debía calmar. ¿Dónde se estaba librando esa tempestad? En sus corazones. En sus corazones. ¿Y cuál era la naturaleza de esa tempestad? ¿Cuál era la naturaleza de esa tempestad? A ver, alguien que me lo diga. Con su permiso. Decepcionados, molestos, porque el Señor no permitió que lo hicieran rey. Había una tempestad en cada corazón de esos discípulos. No entendían cómo Él pudo dejar pasar esa oportunidad. El Señor necesitaba calmar primero la tempestad del corazón, para luego proceder a ¿qué cosa? A calmar la otra tempestad. Y ahora mi pregunta para ti, que ya imaginas cuál es. ¿Hay alguna tormenta en tu corazón? Cuando tú ves que el problema sigue, que la prueba sigue, que la tentación sigue, que la dificultad sigue, y parece que Él no hace nada. ¿Hay alguna tempestad, alguna inquietud, alguna queja, alguna angustia? ¿Hay ansiedad en tu corazón? Porque, Señor, ¿hasta cuándo vamos a sufrir? Y tú parece que no te das cuenta. ¿Alguna tempestad? En esta hora le pido a Dios que nos ayude a calmar esas tempestades. Porque si no calma esa tempestad primero, entonces todo alrededor nuestro va a parecer una tempestad. No sé si eso se entendió. Primero calmar la tempestad interna que nos traiga paz, que nos traiga convicción y seguridad de que no estamos solos. Cuando esa tempestad cesa, entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Primero esa tempestad, que es la que nos está haciendo daño, que es la que nos hace temer. Y aquí una joya, de verdad, para recordar.
El temor y la fe se autoexcluyen. El temor y la fe no pueden viajar juntos, porque uno elimina al otro. Si tu corazón está lleno de temor y de angustia, ¿qué pasa con la fe? No crece, se debilita, se pierde. Pero si es la fe la que crece, la que domina, entonces ¿qué pasa con el temor? Se va, desaparece. No puede crecer la fe si en tu corazón hay temor. Por eso es que en la Biblia encontramos tantas escenas, tantos pasajes en los que el Señor comienza, o un ángel comienza diciendo, no temas. ¿Se han dado cuenta? No temas. Primero Él quiere calmarnos, porque hay una tormenta interna en nuestro corazón. Y después que nos calmamos, ahora podemos escucharlo. Ahora podemos distinguir su voz. Y ahora la fe encuentra un terreno fértil para crecer. ¿Estamos claros hasta allí? Entonces, lección número uno, en ningún momento el Señor te ha perdido de vista. Nunca lo hará, nunca lo hará. Él es fiel a lo que ha prometido. Aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto tiempo dice Él? Todos los días hasta el fin del mundo. Número 2, en medio de tu prueba, no importa cuán grande sea, cuán fuerte sea, alguien está orando por ti. Oye, esas oraciones son poderosas. Esas oraciones llegan directo al trono, porque Él está a la derecha del Dios Padre. Y no hay nada que Él pueda pedir, mostrando sus méritos santos, que el Padre no pueda hacer por sus hijos. Y ahora número 3, Dios nunca llega tarde. Él tiene su propia agenda. Él tiene su propio horario, su propio calendario, su propio itinerario. Lo que nos hace falta es fe para creer que lo que Él decide es siempre lo mejor para nosotros. Mire, si se hicieran las cosas como queremos y cuando queremos, muchas veces serían para nuestro propio perjuicio. Dejemos que Dios sea Dios. ¿Está bien? Él nunca llega tarde. Y ahora otra frasecita de esas que la primera dijimos fue el temor y la fe no pueden viajar juntos, ¿verdad? Son autoexcluyentes, uno excluye al otro. Pero ahora escuchen esto. La paz no consiste en una vida sin tormentas, sino en creer que Jesús tiene poder para calmar cualquier tormenta. ¿Amén? Vamos a repetirlo. La paz no consiste en una vida sin tormenta, sino en creer que Jesús tiene poder para calmar cualquier tormenta. Así que no digas en tu oración, oh Señor, líbrame de pruebas. No, esa no es una oración cristiana. No lo es. Él mismo dijo, en el mundo tendrán, ¿qué cosa? En el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán, ¿qué cosa? Aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahora ya acercándonos al final. Entonces, ¿qué hacemos cuando golpea la tempestad? Ok, muy bien. ¿Qué hacemos cuando la tempestad sigue golpeando? Nos sigue dando duro y Él parece que demora. Digo parece, mucho cuidado. Parece que demora y la prueba no termina. Bueno, ¿saben qué? De esas primeras 3 escenas bíblicas, rápidamente voy a mencionar algunos detalles interesantes en cuanto a lo que pasó cuando la hija de Jairo enfermó gravemente. Vamos a ir un poquito antes de Marcos 6 al Marcos 5. Ahí cerquita, Marcos 5, por favor. Ok, la historia la conocemos, ¿verdad? Jairo va angustiado al Señor porque su hija está muriendo. Versículo 23 de Marcos 5. Mi hija está muriendo. Ven, pon las manos sobre ella para que sane y viva. Mire, Jairo está corriendo un gran riesgo aquí. Él es un dirigente de una sinagoga, es uno de los principales judíos. ¿Y cómo se le puede ocurrir buscar a Jesús, quien ya no es bien visto por los dirigentes judíos? Sanó a un hombre con la mano paralizada y ha hecho sanidades en sábado. ¿Cómo puede ser este el Mesías? Pero un padre desesperado. ¿Ah? Los que son padres, un padre desesperado.
Una madre desesperada hace cualquier cosa cuando un hijo está enfermo. Y él no tuvo que ver con los dirigentes y las acusaciones. Él fue a buscar a Jesús y clamó. Pero ocurre algo bien interesante. Cuando él se dispone a ir con Jairo a su casa, aparece una persona enferma. Es una mujer. Esta mujer tiene, ¿cuántos años con una hemorragia? 12 años. ¿Algún médico aquí? ¿Algún médico? ¿Un enfermero? No por mi garganta. No es por mi garganta, sino porque cuando a una sala de emergencia llega un paciente a punto de perder la vida y hay otra persona con un pie doblado, una rodilla, o sea, ningún médico va a poner a un lado a la persona que se está muriendo para tratar de ponerle un yeso a la persona que se partió el pie. ¿Verdad que no? Y el que lo hace, bueno, va a perder su licencia médica y además puede ser que le caiga encima una tremenda demanda judicial. Se llama mala práctica, ¿verdad que sí? Pero hay aquí una señora con 12 años. Podía esperar una hora o un día más o quizás 12 días más que Jesús la atendiera. Pero Jesús se detiene. Jairo le dijo, mi hija está muriendo. Pero Jesús se detiene. Ahí está el relato, Marcos capítulo 5. Es la mujer que toca el manto de él, ¿verdad? Y la hemorragia cesa. Para Jairo cada segundo es importante. Yo me pregunto en la mente de Jairo, ¿qué ideas no habrán cruzado pensando, pero ¿cómo puede hacer eso? Le acabo de decir que mi hija se está muriendo y ahora está conversando con esta señora y no se da cuenta de que cada segundo cuenta. Wow, ¿cómo se habrá sentido Jairo cuando al rato, versículo 35, vienen de la casa de Jairo unos emisarios y le dicen a él, tu hija ha muerto? Wow. ¿Para qué molestas aún al maestro? Y al oír esto, oigan esto, oiga esto. No sigan molestando, ya tu hija murió, que no se puede hacer más nada. Y al oír esto, Jesús le dice al principal de la sinagoga, a Jairo, versículo 36, no temas. No temas. Recuerden, el temor y la fe no pueden viajar juntos. No pueden viajar juntos. O uno o el otro. No temas. Solamente cree. Pero imagínense el dilema de este pobre hombre. La realidad es, mi hija está muerta. Y tú por este lado me dices, cree que solamente crea. Óigame, somos seres humanos. Y está muerto, ese está muerto. Cree. Hay un autor, él se llama Leon Morris, erudito bíblico, que él dice que el tiempo verbal en griego de estas palabras deberían leerse, en vez de cree, deberían leerse sigue creyendo. Sigue creyendo. ¿Por qué dice sigue creyendo? A ver, ¿por qué en el griego dice sigue creyendo? Porque para llegar hasta donde está Jesús y pedir su ayuda, se necesitaba fe, se necesitaba creer. Ya Jairo había creído, ¿sí o no? Ya había creído al ir a Jesús y exponerse al reprobio, al reproche público. Ya tenía fe, ya había dado evidencia de fe. Jesús le está diciendo, en otras palabras, llegar hasta aquí, ante mí, con todo lo que eso significa para ti, significa que has tenido fe. Te digo que sigas creyendo. En otras palabras, no te voy a defraudar. Solo cree. Y ya sabemos qué ocurrió. Llegando a la casa, la toma de la mano, le dice, Talita Kumi, niña, levántate. Y al instante, la niña se levantó y se puso a caminar. Y la gente quedó muy espantada. Oiga, no era para menos. Y entonces Jesús, estas son las cosas que Dios hace. ¿Qué mandó? En vez de darse aires de caramba, qué logro tan grande he realizado, ¿qué es lo que
dice en primer lugar? Manda que a la niña le den de comer. Ese es el Dios. Ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Ese es el Dios que nunca nos pierde de vista, que ora por nosotros. Y cuando parece que demora, Él nos dice, ¿qué palabra nos dice? No temas, solamente cree. Solamente cree que yo puedo hacer este milagro. Y solo Él lo puede hacer. Bueno, y ahora termino con una historia que va a responder a una pregunta que probablemente está en tu mente. Porque hemos dicho varias cosas interesantes, pero no hemos dicho, bueno, ¿y por qué Él escoge la prueba? ¿O por qué permite que nos sobrevengan pruebas? Algunas de ellas son tan duras que me pregunto, ¿por qué Dios tú permites que esto me ocurra? ¿Por qué? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Y por qué esta prueba? Precisamente esto. Me has golpeado donde más me duele. Y la historia la cuenta un autor, se llama Gavin Anthony, y su libro es El crisol de la prueba. Y allí él dice que una misionera de nombre Amy Carmichael, en la India, llevó en una ocasión a unos niños para que vieran a un orfebre trabajar con la purificación del oro. Era una clase prácticamente. Ella quería que los niños vieran cómo se purifica el oro. Y para cortar la historia, dice el relato que los niños llegaron al lugar y vieron un recipiente donde había oro y otros materiales de menor calidad sobre el fuego. Y notaron cómo el fuego iba purificando el oro y eliminando los demás desperdicios. Y cada cierto tiempo, el orfebre con unas tenazas sacaba el oro, lo observaba y luego lo devolvía. Pero cuando lo devolvía, entonces atizaba más el fuego. O sea, más fuego, más fuego. Y entonces sacaba el oro, lo miraba y lo devolvía. Y más fuego, mayor temperatura. Hasta que en una oportunidad, entonces un niño, ya no aguantando la curiosidad, le dijo al orfebre, ¿cómo sabe usted cuando el oro ya está totalmente purificado? Y responde él, sé que está completamente purificado cuando puedo ver mi rostro en el oro. Cuando puedo ver mi rostro, lo puedo ver como un espejo en el oro. Al final, Anthony saca la lección con la cual quiero terminar. Él dice, eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios quiere ver que su rostro se refleje en nuestras vidas. Dios quiere que su carácter y los atributos de su carácter se reproduzcan en nuestra vida. Y para que eso ocurra, tenemos que enfrentar pruebas. Si no hay pruebas, no hay desarrollo del carácter. No lo hay. El carácter se desarrolla en medio de las pruebas. Y cada prueba que pasamos exitosamente nos capacita para vencer una mayor. El Señor quiere que su carácter se reproduzca en su pueblo y cuando vea que sus atributos de carácter son reproducidos en su iglesia, entonces vendrá, dice la hermana White, para reclamarnos como suyos. Él sabe que sin los atributos de carácter que son propios de Dios, no podremos habitar en un ambiente santo como el cielo. Y Él sabe que ahora mismo, probablemente ni tú ni yo estamos listos para el cielo. Y como sabe que no estamos listos, permite algunas pruebas. Porque la prueba refina. Porque el fuego elimina la escoria. Porque el fuego purifica. El fuego de la prueba. Entonces no pidamos a Dios que nos libre de las pruebas, sino que en medio de las pruebas nos apoyemos en Él. Y que nuestra fe ponga a un lado el temor. Y nuestra fe pueda decir, este es mi Dios, sus ojos están siempre sobre mí. Sus ojos están siempre sobre mí. Más aún, Él está ahora mismo orando por mí. Y si a veces parece que demora, esta joya. Y ahora sí termino. Mire, lo que dice, deseado, en el mismo libro,
para todos los que estamos siendo probados, y creo que somos todos. Él vela sobre ti, tembloroso hijo de Dios, página 296. Él vela sobre ti, tembloroso hijo de Dios. ¿Estás tentado? Él te librará. ¿Eres débil? Él te fortalecerá. ¿Eres ignorante? Te iluminará. ¿Estás herido? Te sanará. El Señor cuenta el número de las estrellas y sin embargo sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Venid a mí es su invitación. Cualesquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas, presentemos nuestro caso ante el Señor. Cualquiera sea la naturaleza de la prueba, nuestro espíritu será fortalecido para poder resistir. Se nos abrirá el camino para librarnos de estorbos y dificultades. Y cuanto más débiles e impotentes nos reconozcamos, tanto más fuertes llegaremos a ser en su fortaleza. Así que, ¿estás en una prueba ahora mismo? ¿Verdad que sí? Todos. ¿Cómo que dice León Morris que se debe traducir ese pasaje de Marcos donde dice cree solamente? Sigue creyendo. Un autor llamado Max Lucado lo dice de una forma muy popular y muy interesante. Él dice, sigue remando. ¿Sigue qué? Sigue remando. Porque él, hablando de los discípulos en el lago, mientras el Señor demoraba y pasó una hora y otra hora, ¿qué hacían los discípulos mientras tanto? Se echaron a morir, siguieron remando. Tercera hora, siguieron remando, 4, 5 horas y el Señor no llegaba. Siguieron remando. Sigue remando. Y sigue remando significa sigue creyendo. Y significa sigue orando. Y significa sigue luchando. Y significa sigue confiando. Porque en el momento más oportuno, la ayuda celestial llegará. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos en esta hora quieren decir, yo voy a ti, Señor? Porque tu promesa es que al que a mí viene, no le echo fuera. Dios nos bendiga, amén.